Contacto Internacional a Raúl con el magistrado David Ordóñez, quien es secretario general de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, para conversar con él sobre lo que se viene el día de mañana. Hablamos de una conferencia virtual titulada Las puertas giratorias y los tribunales de justicia desde una perspectiva ética. Buenas tardes, doctor, aquí desde Radio PDS, Asunción, Paraguay. Les saluda Perla Silguero y Raúl Ramírez. Buenas tardes desde España. Bueno, queríamos conocer detalles de este tema que al menos aquí en Paraguay y en América Latina es muy poco abordado, doctor. ¿De qué se trata esta conferencia que habla de las puertas giratorias y los tribunales de justicia? Pues el día 12 de marzo, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial aprobó un dictamen que ha ido elaborando durante el año 2020, desde julio de 2020, con el fin de mejorar la participación de los jueces iberoamericanos, también del Paraguay, en la vida pública. Y elaboramos un informe que se aprobó el mes pasado con la participación de todos los miembros de la Comisión Iberoamericana, incluida la doctora Miriam Peña Candia, de la antigua magistrada de la Suprema Corte, ahora en retiro, del Paraguay. Ha sido un dictamen que la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial le ha dado una gran importancia porque pretende buscar la manera de consolidar la independencia y la imparcialidad de los jueces a la vista de los ciudadanos, para reforzar y mejorar la confianza que tengan los ciudadanos en su justicia. Sí, y el concepto en sí de puerta giratoria es lo que también queríamos conocer. Pues el concepto en el mismo dictamen se habla de como la posibilidad de pasar de la judicatura a la política o de la política a la judicatura fundamentalmente, y pasar concretamente a ocupar los magistrados puestos en el poder legislativo o en el poder ejecutivo, o también pasar de la política a la judicatura. Es decir, la función política tiene una manera de desarrollarse distinta de la función judicial, y es preciso mantener, digamos, una separación de poderes en el sentido que ya había anunciado ya en el siglo XVIII Montesquieu, y que ahora en los tribunales, por ejemplo, en Europa, ayer se dictó una sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que subraya precisamente la necesidad de establecer una separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Por tanto, el concepto de puertas giratorias es cuando se facilita el paso de la política a la judicatura o de la judicatura a la política, poniendo en peligro esta separación de poderes. Y así como la Comisión es consciente de que cada país tiene su propio modelo constitucional y tiene su propia regulación legislativa, en la cual es soberano para actuar de esa manera, considera que era necesario adoptar una óptica o un punto de vista ético para exigir a los jueces, digamos, prudencia e integridad a la hora de intentar ese salto de la judicatura a la política, o también de disuadir a los políticos que quieren, digamos, ocupar un cargo judicial, ¿Cómo se, sin demonizar ni una función ni otra, desde luego. ¿Cómo esto se puede lograr, doctor Ordóñez? Porque aquí en Paraguay tenemos una experiencia común a nivel de fiscales, por ejemplo, que de fiscales pasan a ser miembros del gobierno, por ejemplo, secretario anticorrupción, o a encarar
a irse como ministros, por ejemplo, ministro del Interior o encargados de secretarías antidrogas, por ejemplo. Ese es O miembro del Congreso. o miembros del Congreso. Usan la fiscalía muchas veces como un trampolín y van a otro cargo político. Eso es precisamente lo que tratamos de poner de manifiesto en nuestro dictamen, que es muy serio y que es contraproducente. Entonces, lo que reclamamos es una intervención del constituyente para que reforme la Constitución, del legislativo, pero también reclamamos una actitud por parte de los jueces que no pongan en duda, digamos, su independencia y su imparcialidad utilizando esos trampolines. Es decir, la judicatura no puede ser el trampolín para la política, ni la política debe ser el trampolín para la judicatura. Son funciones realmente extraordinariamente importantes en un Estado, en una república, y por tanto debe salvaguardarse esa perspectiva. Y la función precisamente de nuestro dictamen es insistir o subrayar la importancia que tiene desde el punto de vista ético. Y doctor, en este caso, ¿cuál es la propuesta de ustedes? En un cambio, una reforma constitucional de modo a donde se prohíba que estas personas puedan ingresar a estos cargos o cómo es? Bueno, eso es muy complicado porque cada país, la cumbre iberoamericana, la cumbre judicial iberoamericana está integrada por 23 países, por 23 modelos distintos, y lo que es obvio es que la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial no pretende que se cambien esos modelos constitucionales, legales, ni siquiera éticos, porque culturalmente dependerá de una sociedad u otra. Lo que pretendemos con este dictamen es poner de manifiesto los riesgos que supone para nuestra democracia, que supone para la confianza de los ciudadanos en la justicia, el riesgo que supone que se utilicen, como usted bien decía, esos trampolines o esas puertas giratorias. Entonces, tenemos, digamos, una labor de instar al legislador o incluso al constituyente a hacer los cambios, por ejemplo, a hacer más disuasorio el paso de la judicatura a la política. Por ejemplo, en España ahora mismo hay un gobierno integrado por 21 ministros, de los cuales 3 son jueces de carrera, jueces profesionales. Entonces, no estamos diciendo que esté mal hecho. El problema es que tendría que establecerse medidas disuasorias para que ese paso pues sea dado solamente en circunstancias muy particulares. Porque si establecemos digamos, una línea, una pasarela sin solución de continuidad entre la política y la judicatura, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, estamos atacando a las bases del propio Estado de Derecho, estamos atacando la salud de la República, la salud del Estado. He visto en redes sociales que había también justamente una discusión en España justamente por querer politizar la reforma, por la reforma del Poder Judicial de allá. Uh-huh. Sí, desde luego, en estos momentos el Poder Judicial, como tal, no, sino el órgano de gobierno del Poder Judicial. El Poder Judicial gozamos de una autonomía, de una independencia, pero lo que existe es un consejo del Poder Judicial que es el que se encarga, digamos, sobre todo, de aprobar los ascensos, los nombramientos, etcétera, etcétera. Y lo que pretendemos los jueces, que se pretende en España, pero que no conseguimos, es tratar, digamos, de mantener al margen no solo al Poder Judicial, sino también al gobierno del Poder Judicial. El problema que hay en España es que lleva más de 2 años sin renovarse los miembros de este Consejo del Poder Judicial y los partidos políticos no se ponen de acuerdo y estamos en una situación de impasse, de obstruccionismo que está perjudicando al funcionamiento de la justicia. ¿Qué pasó? Parece que se perdió la comunicación. Sí, doctor. A ver, aquí, sí, ahí volvemos.
Los oigo, sí. Entonces les estaba diciendo que en España lo que se está tratando de procurar es evitar esa politización del gobierno de los jueces, del gobierno del Poder Judicial. Porque en este sentido el Poder Judicial en España goza de muy buena salud, goza de independencia, goza de imparcialidad. El problema es que en ámbitos concretamente de ese gobierno del Poder Judicial, la imagen de la justicia deja mucho que desear. Coincidimos en ese sentido, al menos aquí en nuestro país. Lastimosamente también tenemos ese tipo de problemas de mucha injerencia política y principalmente en el ámbito penal, que es lo que más aquí uno puede tener acceso a esa información. Sí, 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 efectivamente. Es decir, el poder ya lo sabía Hobbes, ya lo sabía Montesquieu, ya lo sabía Locke, todos los que escribieron sobre la necesidad de establecer, digamos, límites al poder. El poder, digamos, intenta apoderarse de todo y hacerse, digamos, absoluto. Y si no establecemos mecanismos de equilibrio y si no establecemos mecanismos de separación, pero ya les digo que, por ejemplo, ayer mismo en una sentencia, se trataba de una sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con un pequeño país, que es Malta, sobre el nombramiento de los jueces por parte del presidente de la República. Y entonces el Tribunal de Justicia se pronunció que no hay una incompatibilidad propiamente dicha en que sea el presidente de la República de Malta el que nombre a los jueces. El problema es cómo los nombra y a quién nombra, es decir, con qué criterios los nombra y luego en qué medida esos jueces son independientes e imparciales y ya no dependen, digamos, de la voluntad del presidente de la República. Y entonces se estableció una serie, digamos, de prevenciones o de cautelas que deben tenerse en cuenta para asegurar el Estado de Derecho, para asegurar la separación de poderes. Porque al final lo que es más importante, y usted lo decía, en el ámbito penal, son dos cuestiones. Por una parte, y desde un punto de vista judicial, es asegurar que haya un juicio justo, asegurar que haya una tutela judicial efectiva de los ciudadanos, del ciudadano que va a pedir justicia. Y por otra parte, es necesario, desde una perspectiva política o sociológica, que los ciudadanos confíen en la justicia, porque la justicia es un poder del Estado que se encarga de resolver las controversias que hay, por ejemplo, pues entre el gobierno y los propios ciudadanos. Trata de determinar digamos, las cuestiones patrimoniales de los ciudadanos, trata de determinar las cuestiones esenciales como el ámbito penal de la libertad de los ciudadanos, o trata de limitar la actuación, digamos, la corrupción de determinadas actuaciones del legislador o, sobre todo, del Poder Ejecutivo. Si los ciudadanos ven que hay una confusión y que hay un trato absolutamente, digamos, familiar entre los distintos integrantes de los poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, al final se horrorizará y tendrá menos confianza en la justicia. Y tener menos confianza en la justicia es tener menos confianza en la sociedad y, digamos, se produce, digamos, una desafección por lo público. E incluso eso va en contra de la democracia, al final de cuentas. Desde luego, claro, claro, porque la democracia no es solo votar, la democracia no es solo que haya elecciones libres, que también, que es muy importante. La democracia es el Estado de Derecho, que haya libertades, libertad de expresión, libertad de prensa efectiva, pero también que haya un poder judicial independiente, un poder judicial que pare a los demás poderes cuando es necesario, además con criterios jurídicos. Y entonces, si no tenemos la confianza o si no transmitimos a nuestros ciudadanos el valor de la justicia, de que será justicia, entonces estamos, digamos, fracasando en la construcción de nuestra sociedad democrática. Es decir, la democracia supone votar, pero supone también el mantenimiento de un verdadero Estado de Derecho, de un respeto de las leyes.
Y hasta que no consigamos que todos los ciudadanos, empezando por los primeros magistrados o primeros, políticos de la República o del Estado, habremos fracasado en la realización de esa sociedad democrática que pretendemos. Finalmente nomás, este seminario que va a editar va a ser cuándo y a quiénes específicamente va a estar dirigido. Va a ser mañana. Lo organiza la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y la Secretaría de Ética y Valores de la República de Costa Rica. Será emitido a través de las redes sociales, de Teams en este caso, y todo aquel que desee participar, etcétera, puede inscribirse o pedir información en el Poder Judicial de Costa Rica. Será a las 14 horas hora de Costa Rica, centroamericano. No sé exactamente cómo será. En España es a las 22 horas, ya un poquito tarde, y ahí pues no sé, serán 5 o 6 horas menos. Antes, ¿no? Me imagino que sea las 3 o las 2 o las 3 de la tarde. Está abierto a la disponibilidad de los que deseen participar y estará moderado por un magistrado de la Suprema Corte de Costa Rica, que es comisionado de don Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, e intervendrá la secretaria permanente de la Cumbre Iberoamericana de la Cumbre Judicial Iberoamericana y también comisionada de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, la ministra de la Suprema Corte del Uruguay, doña Elena Martínez Rosso. Y también uno de los coponentes, el antiguo magistrado de la Suprema Corte de Colombia, don Fernando Castro Caballero. Y también intervendré yo explicando cómo se ha adoptado el dictamen. Les animo a los que deseen, a los oyentes de su programa, si lo desean, pues que vayan a la página del Poder Judicial de Costa Rica y que pidan, digamos, una conexión, que les faciliten una conexión un enlace a esa... Luego, posteriormente, yo creo que lo facilitaremos en un canal de YouTube para que pueda ser visionado por quien quiera. Le agradecemos muchísimo este contacto, doctor Ordóñez, y estamos desde Paraguay también aquí atentos para seguir debatiendo estos temas que son de interés nacional como internacional también. Muy amable por su intervención. Gracias a ustedes, para mí ha sido un placer hablar con el Paraguay. Gracias, muy amable. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Lo escuchaste aquí en PDS.